Este, el doctor Mario nos va a dar el día de hoy una plática muy interesante sobre la formación de una raza sintética de tilapia. Doctor, le agradecemos mucho estar aquí con nosotros. Dejamos el micrófono, la cámara y la presentación para que nos dé esta presentación. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, buenos días a todos por allá en donde están en el Pacífico. Les mando un respetuoso saludo y le comentaba a Daniel que para mí ha sido muy productivo y siento muy productivo la integración de varias carreras en lo que es el objetivo de darle de comer a la gente pescado y producción acuícola. Hace falta mucha más gente que se integre porque actualmente pues compramos prácticamente todo y desde pruebitas de agua y todo, entonces hace falta más integración, por eso a mí me gusta mucho integrarme con gente de carreras diferentes a las de veterinario, que tenemos una visión, ¿verdad? Zootécnica, pero también hay gente que tiene visión muy bonita de conservación y de otras cosas, y a mí eso me agrada y me gusta mucho. Y respeto mucho a su institución, SIGNOR, conozco un par de gentes de por allá y les tengo un gran aprecio. Entonces, miren, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a platicar sobre lo que es la formación de una raza sintética o compuesta de tilapia. Hace la cuestión de zootecnia desde el siglo pasado se ha trabajado mucho con razas sintéticas de aves, de ganado, con la finalidad de producir más y mejor. En lo que es tilapia, ustedes saben que aquí en México, por ahí más o menos de 1964, llegaron las primeras tilapias con la finalidad de abastecer de proteína de alta calidad Perdón, a gente con... no se ve el cambio de... Sí, No, exacto. no le he estado cambiando todavía. Ah, ok. Entonces, Ah, pues las tilapias son actualmente unos animales que han estado la producción creciendo de manera espectacular por muchos aspectos de preferencia y todo aquello y su condición maravillosa que tienen las tilapias, que es digamos, su capacidad zootécnica de producir y anatómica que tienen estructuras que yo las veo desde el punto de vista zootécnico, como las branquiespinas, como el aparato digestivo, toda esa capacidad que tienen las tilapias que le han hecho ser actualmente una de las mayores producciones mundiales y un animal que va a crecer mucho más todavía, porque a pesar de las casi 7 millones de toneladas que se producen actualmente, podemos producir mucho más, tan solo México los podía producir en un ambiente ecológico y todo de una forma sustentable y podemos sacar mucho provecho de las tilapias. Entonces vamos a hablar lo que es una raza de este tipo. Primero quiero comentarles que para hablando de mejora genética, principalmente tenemos que pensar en qué idea tenemos de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos producir? Por ejemplo, les comentaba de las tilapias que llegaron a Oaxaca en el 64. A mí todavía me tocó comprar tilapia 5 pesos el kilo en las tiendas antiguas de la Conasupo. Y pues estas sabían a fango, ¿no? Todavía pueden saber a fango por sus hábitos alimenticios. Eso no quiere decir que no sean nutritivas las tilapias, pero bueno, hubo una moda mundial en la cual se empezó a producir tilapia dadas sus propiedades nutricionales y pues la gente que compraba la tilapia producida la quería comprar igual que si fuera capturada. Entonces hubo una moda mundial en la que varios investigadores de todo el mundo empezamos a ver cómo hacer para que tuviésemos una tilapia que se distinguiera de la parte de cultivo. Actualmente la tilapia normal que conocemos se vende muy bien. De hecho, va a faltar pescado tilapia en este año en nuestro país por razones climáticas y por otras, también de sanidad y todo, como en todas las especies acuáticas se han brotado muchas enfermedades. Entonces, lo primero que tenemos que tener nosotros cuando pensamos en mejora genética es qué queremos tener, qué queremos, qué ente queremos producir. Porque la genética es sencilla.
Claro, los rudimentos son sencillos, son complicados cuando ya hay expresiones matemáticas muy grandes, pero es sencilla. Entendiendo las bases, es sencillo, lo podemos llevar a cabo. Hay gente que se pone a producir mejora genética, entre comillas, pero no tiene una idea de lo que va a hacer. Entonces, eso es un grave error. Yo creo que lo importante es tener en mente qué es lo que uno quiere producir, si es para mercado o es para un gusto, ¿verdad? Entonces, lo primero es la finalidad y el objetivo. La otra es con qué material genético tenemos para alcanzar ese nuevo ente. Digamos que si queremos una tilapia de ojos azules, pues tenemos que tener por ahí los alelos de los ojos azules, lo cual, pues, qué bueno que queramos unos animales así, es un ejemplo, pero si no tenemos el alelo de los ojos azules, no lo vamos a tener. Bien, y vean, todas las tilapias con sus 40 y tantos cromosomas, eh, normalmente se ha buscado una mayor producción, tamaño, es lo que se hace en todo, se ha hecho en todas las especies, buscar más tamaño. Y como vamos a ver adelante, eso tiene una cierta complicación. Todo lo que vemos aquí nosotros es un puño de obreros biológicos que están perfectamente coordinados y que cada puntito de esos, de esa hélice, son genes y son sus alelos también. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en una producción de un pez, tenemos que pensar que en cada uno de esos lugares, cada uno de esos locis, vamos a tener un gen o con sus primos o hermanos que queremos hacer que seleccionar los más productivos. Como en un equipo de fútbol buscamos el mejor defensa de varios equipos, en este caso lo mismo. Eso es lo que tenemos nosotros en una producción de cualquier organismo viviente. Una doble hélice que está trabajando para sintetizar lo que nosotros queremos producir. ¿Ok? Pero fíjense, las razas sintéticas, cuando nosotros tenemos una especie como la tilapia nilótica, que dicho sea de paso, mucha gente antes se dedicaba a los langostinos, a otras especies un poco más, si gustan, finas o elegantes, todo aquello, bueno, acabaron algunos produciendo tilapia, porque realmente es un pez extraordinario para muchas cosas, para directamente que coma la gente, producir harina de pescado, para muchos aspectos que la pueden ocupar a la tilapia. Entonces, la tilapia en general no tiene heredabilidad. La heredabilidad es el campo fundamental para producir un mayor crecimiento o algún rasgo diferente al que tenemos. Si no hay heredabilidad, no hay mejora genética, entre comillas, o modificación genética. Entonces, cuando los peces se mueven de lugar, empiezan a mutar sin que nos demos cuenta. Básicamente en la parte de los genes cuantitativos, no de los colores, de los cualitativos, que también se generan mutaciones. Entonces, con base en esas miles de mutaciones, nosotros podemos aprovechar para obtener un animal de mayor tamaño, si ese es nuestro objetivo. Y podemos observar que dentro de las mutaciones, yo he visto mutaciones en tilapia, cuando tú las mueves de un lugar a otro, se expresan alelos que no veías. Por ejemplo, los que llegaron de Escocia a México, un productor de México compró unos animales y vio que tenían la cara diferente a la tilapia, un poco los labios como cuadraditos, algo así. Entonces yo tuve la oportunidad de ir allá, de estar en Escocia para el final de mi doctorado y discutir con ellos algunos resultados. Y les pregunté y me dijeron, no pasó nada. Fuimos a ver los hermanos de esos animales que se ven a México y estaban normales, pero esos genes cambian, después se salen, se quitan ya. Otra vez fueron normales. Entonces, la mutación es un aspecto importante cuando queremos hacer también mejora genética, nada más saber qué es lo que estamos obteniendo. ¿Qué vamos a sacar de provecho de esa mutación? Entonces, vean. La tilapia nilótica, cuando yo empecé a trabajar el doctorado, que era una parte de mejora genética para tamaño, para color y para determinación del sexo, no había heredabilidad de los diferentes artículos
que yo leí de diferentes partes, porque se hacían estudios de heredabilidad dentro de la localidad donde se estaba estudiando la heredabilidad. Eso tiene sus ventajas, porque siempre vas a tener animales grandes y chicos, siempre, generación tras generación. Cuando un animal tiene una alta heredabilidad, como en el caso de la mozambica, que es otra especie, la gente agarra el grande y suelta el pequeño. Entonces, inconscientemente está haciendo una selección para animales pequeños, pero la nilótica no, ni aumentaba de tamaño, ni disminuía de tamaño. Y luego, como vamos a platicar de cómo es una raza sintética, intraespecífica, que ya son dos tipos que yo conozco de poblaciones sintéticas. Tal vez la palabra soy un poquito extraña, sintéticas o razas compuestas. No es otra cosa más que una hibridación en donde vamos a seleccionar para esos genes los genes más productivos, los alelos más productivos que producen más carne, más lípidos, más crecimiento. Ese es el punto. Entonces, cuando tú vas distanciando las poblaciones, haz en cuenta Adán y Eva que tuvieron 3 hijos y se fueron a diferentes lugares, cada uno se adaptó al medio ambiente, pero cuando regresan entre ellos a cruzarse entre hermanos, se van distanciando de la consanguinidad y cuando se aparean entre ellos, en el caso de los organismos se cruzan, entonces hay, hay alelos que ya son más productivos que los que originalmente tenía Adán y Eva. Entonces iban a ser más grandes los animales o diferentes. Eso lo pasa con los peces. Entonces, la nilótica, por ejemplo, que es la especie que más se produce en el mundo, hicieron un trabajo en donde si tú 2 o 3 generaciones los tienes a los animales diferentes, entonces ahí van a mutar en la localidad y cuando los juntas son del mismo origen, pero con diferente composición genética. Ese es el punto. Por eso estas personas aumentaron la producción y el tamaño de la tilapia nilótica con base en el distanciamiento de las poblaciones, después volverlos a conjuntar. Y la otra forma es la interespecífica, que son de diferentes especies. Esos son los dos tipos de razas sintéticas. Pero como les comento, siempre hemos buscado un mayor tamaño. Ese es algo que nosotros como seres humanos, en el caso de la producción animal, queremos mayor tamaño. Entonces, miren, aquí pongan mucha atención. Si nosotros buscamos mayor tamaño, es como, por ejemplo, una pareja de chaparritos de papá, mamá, de 1,60, se van a Canadá, el chamaco come más leche, más carne, crece 1,80 por efecto del ambiente. Pero ahí está el punto. Él va a crecer más por el ambiente y por la comida, ¿sí? Va a ir cambiando, va a ir modificándose. Entonces, en tilapia también se está buscando, pero, digamos, cuando una población tiene una media de crecimiento, digamos que, un ejemplo, ¿verdad? De que tú tienes una cría de 1 gramo al mes de edad y a los 6 meses pesa 600 gramos en un cierto lapso de tiempo, bueno, y después vas a tener uno que en ese mismo lapso de tiempo, en las condiciones de cultivo similares, alcanza 1 kilo. El límite biológico que tenías anteriormente lo vas a mover. Entonces, esos animales ya no van a requerir el mismo tipo de alimentación, van a requerir más proteína, que es lo que no hay en el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado. La mejora genética no necesariamente trae una consecuencia de todo bueno, puede traer cosas malas. Entonces los animales se van a comportar como carnívoros posteriormente. La tilapia aquí, por ejemplo, siempre la nilótica, hubo un proyecto en Filipinas ahí apoyado por muchos investigadores de Noruega, de varias partes, hicieron muchos trabajos con ella y sí, lograron un mayor crecimiento porque de esa heredabilidad cero que originalmente había en los distintos lugares, ellos lo hicieron con 4 poblaciones africanas y 4 poblaciones de cultivo de Asia, y conjuntaron entonces, como ya se habían distanciado biológicamente los animales por efecto del medio ambiente y el lugar donde estaban cultivando,
hicieron cruzamientos entre ellos, una serie de trabajos de hermanos completos, de medios hermanos y repeticiones entre ellos con varias hembras y todo. Es un trabajo muy intenso, pero al final de cuentas lo que estaban buscando ellos eran los alelos más productivos y en algunos, y entonces iban seleccionando los animales de mejor comportamiento y en varias generaciones consiguieron aumentar el peso de la tilapia GIF, que significa Genetically Improved Farmed Tilapia. Ahora se llama Spring, que es otra generación. Bueno, aquí ellos hicieron ese trabajo que se llama dialélico completo de 8x8. ¿Qué quiere decir? Tenemos animales fíjense, africanos de Egipto, de Ghana, Kenia, Senegal y de Israel, Singapur, Taiwán y Tailandia. Entonces, de esos 8 orígenes de animales, cruzaron 8 contra 8 en donde había ocho genotipos de, por ejemplo, de Egipto con Egipto, Ghana con Ghana, Kenia con Kenia, esos son normales. Y los otros demás son híbridos F1. Entonces, de todos los híbridos, ellos fueron evaluando quién daba más crecimiento y fueron seleccionando los animales más productivos para tamaño. Y de ahí se generó que pasaron. Este es un ejemplo de 100 gramos en un determinado tiempo, aumentaron casi el doble de peso. Entonces, la cero heredabilidad de la tilapia nilótica ahí quedó atrás y tenemos esta digamos, avance en cuanto al crecimiento. No es eterno, por supuesto. Se tiene que volver a trabajar de nuevo, ir buscando mayor crecimiento y mayor crecimiento, pero yo les digo, es importante. Tenemos más producción en menos tiempo, pero mucho cuidado con el límite biológico, porque si queremos ser más sustentables, si queremos decir, bueno, esta especie que crece más necesita forzosamente más proteína y normalmente no tenemos esa atención. Yo he visto tilapias, por ejemplo, de la GIF, que las hemos cultivado y crecen mucho, pero por ahí en términos de cultivo, por ahí de los 800 a 900 gramos, el tejido hepático empieza a llenarse de lípidos. Y ya los 900 gramos o 1 kilo ya no sirve el hígado. ¿Me entienden? Por el estrés fisiológico del pez que necesita crecer más, pero necesita mucha comida. Entonces le damos una dieta rica en carbohidratos y él come y come y come. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a infiltrar de lípidos el hepatocito. No sé si me explico. En el caso de la tilapia nilótica normal, la que yo tengo, la Stirling, que no es ni Stirling, es de Egipto. Ese animal tiene un crecimiento muy bueno, muy bueno. En buenas condiciones de cultivo alcanzan unos animalotes enormes, pero con menos riesgo fisiológico que la GIF. Fíjense, la Stirling que sigue siendo la misma, la tipo silvestre es la que se vino la nilótica de otra parte a México, de Cuba, de Estados Unidos, llegó a México. Y esta Stirling vino de Stirling, vino al Silvestre y de ahí yo me la traje a Veracruz y se han hecho evaluaciones con la Stirling y crece muy bien, muy bien está. Pero el problema es cuando empezamos a competir por el mercado, pues querían pagarle igual, ahora se vende muy bien y varios investigadores empezamos a buscar rojos, tilapia rojas, pero crecían pocos. Por ejemplo, miren, la tilapia nilótica, ellos la trajeron del lago Mansala a Stirling, porque tuvieron un proyecto mundial de determinación del sexo, de estudio de determinación del sexo en tilapia. Había gente de Asia, de CIPNOR también, de Chile, de acá, de México. Yo fui a discutir mis resultados con los genetistas allá. Entonces, ¿de qué consistía? Del lago que es salobre, el lago Mansala. Ellos capturaban familias de varias partes, así como de la Ciudad de México,
que hay los de Tepito, los del sur, los de allá, de varias partes, agarraban familias de diferentes colonias y se los llevaron a Stirling. Y ahí los mantuvieron un acuario gigante controlado, ¿no? Había mucho frío afuera, pero adentro estaba a temperatura tropical. Entonces, de ahí se originó la tilapia Stirling. Esta tilapia, ay, aquí te pechó. A ver, déjenme ver qué está, porque se quedó quieto. Ah, bueno, está. Entonces, fíjense, con respecto a las mutaciones que les comentaba, por el cambio de ambiente, una vez el técnico de ellos, del doctor McAndrew y el doctor Penman, que el técnico del acuario, vio un pez diferente de las colonias que llegaron. Vio un animal como manchadillo, como este. Y fue de chismoso decirle a los doctores, oye, mire, me encontré un pez. A ver, vamos a ver, luego, luego. Con su instinto científico de ellos llegaron y vieron que era un animal de color diferente. Y de ahí, ¿qué ocasionó? Pues fue una mutación. Ahora, ¿qué, en qué nos sirvió ese pez? A nosotros se lo voy a comentar. De ahí se derivaron varios colores. El tipo silvestre, wild type, que le llaman ellos, el syrup o jarabe, uno que es como albino doradito, le llaman, el bronce, que es el white type, pero el peritoneo es claro, el manchado, que yo tengo una hipótesis que el gen de las manchas, que es un gen modificador, produce un mayor crecimiento en esta tilapia, y la rosa o roja, ellos la ven como roja, pero es rosa. Bueno, fíjense lo que pasa cuando nosotros vemos a los animales. El segundo paso es ver cómo actúa ese gen, sobre todo en la parte de los colores. Si es de dominancia completa o hay codominancia o genas un color diferente. Entonces ahí nosotros empezamos a buscar un pez rojo y otros. En el caso de la nilótica, por ejemplo, el tipo silvestre es recesivo con el rojo. Hay dominancia completa del rojo o rosa con el tipo silvestre. El tipo jarabe es recesivo con respecto al tipo silvestre. Este también es recesivo con este y con este. Y el manchado es dominante del color, pero las manchas son dominantes, son genes modificadores que se presentan ahí. Entonces, fíjense, siempre que nosotros, como les digo, antes de hacer una importación de animales o de meter una raza nueva, tenemos que evaluar lo que tenemos. Recientemente me invitaban por medio de las Naciones Unidas a un proyecto en Centroamérica para hacer una mejora genética y traer animales de otro país al continente. ¿Qué es lo que yo les comenté? Miren, yo he visto animales de muy buena calidad en todo Centro y Sudamérica. ¿Por qué no hablamos primero lo que tenemos y luego traemos otros? Porque normalmente no se le da la atención debida, por eso no crece. Pero yo he visto, tanto en observaciones, trabajos serios, formales, un crecimiento muy bueno de la tilapia nilótica y en observaciones de campo, un crecimiento también muy bueno de la tilapia nilótica. Entonces, la genética es una parte importante, que no necesariamente tenemos que dar animales mejores para poder, de otra latitud para impulsar la producción. Tenemos que basarnos primero en que ese genotipo esté en el ambiente apropiado. Llámese 28 grados a 30. Un animal con mayor temperatura, 32, 33 grados, rinde menos, da menor rendimiento en cuanto al alimento. Un error que cometemos normalmente en la acuicultura es no prestar atención al agua. De hecho, tenemos que buscar la forma de que los cultivos sean con temperaturas casi constantes en la medida de lo que se puede. Entonces, si no hay un bajo nivel de amoníaco, si no hay un buen nivel de oxígeno, la parte genética no se va a expresar bien. Y sobre todo también la alimentación que les decía. En cuanto a la alimentación, no podemos darle la misma cantidad y calidad de alimento en cuanto a proteína a una nilótica estándar que a una GIF.
porque la GIF necesita más proteína. Así que mucho cuidado con esto. El parvo UNAM es una especie que nosotros en la UNAM diseñamos. El parvo UNAM es una raza interespecífica. Buscamos el color rojo. Entonces participaron 5 especies, por así decirlo. Este pez ya está registrado, es bueno, del pueblo de México, pero es de la UNAM propiamente aquí seleccionado. Crece este animalito, junto con unos nilóticos que le vendimos a un productor, los llevamos a un estanque en donde cada visitante le echaba un puño de comida y crecieron los animales como no se imaginan, cantidad de carne. Entonces el ambiente es muy importante. Ahí lo capturé. Tiene color rojo, ese pargo. También tiene una ventaja muy importante que lo puedes cultivar en agua marina y otros atributos como que las hembras crecen mejor que las nilóticas. El otro, como les comentaba, de la GIF, es de pura nilótica, pero de diferentes lugares. Este ya participaron una especie que de allá del 80 y tantos que llegó a México, que es la tilapia roja de Florida, que era cruza de un macho homogamético, ornoro, homogamético, con una hembra heterogamética, una hembra homogamética, que es la mozámbica. Entonces este macho era dominante sobre este en cuanto al sexo y daba puro macho, pero esta era dominante con respecto al honoro por el color. Entonces eran animales rojos y con mayor presencia de machos. Esta es una de las, esta es una de los grupos que participaron, 2 especies. También tenemos el famoso Rocky Mountain, que es una tilapia originaria de Israel, que la llevaron precisamente por allá a Estados Unidos, a un lugar un poco más frío y quisieron hacer un híbrido para que resintiera más el frío. No es fácil porque es una tilapia. Entonces la cruzaron con la tilapia nilótica tipo silvestre y la áurea. Entonces, aquí la áurea es dominante en color sobre la nilótica, dominancia completa. Pero bueno, de aquí de este que tiene la mitad de este y la mitad de este, nosotros aprovechamos el, la recesividad de esta con respecto a las rojas que estaban participando en el cruzamiento del pargo, y obtuvimos también 2 pargos, uno de color crema y el color rojo, pero estuvimos estudiando la parte de los colores y quién daba tal color. Hubo un caso de un investigador, Fitzsimon. Cuando hay dominancia completa es fácil conseguirlo, cuando no, no. Entonces, este investigador tenía un animal tipo silvestre y uno de otro color, blanco, y los cruzaba entre sí y daba el 50% rojos. Ahí no hay dominancia completa. Entonces él se quedaba con los rojos, los volvía a cruzar y volvía a dar 25, 50 de rojos y 25 del otro color. Nunca consiguió seleccionar a color rojo, por eso debemos de saber cuál es el tipo de acción génica que tenemos ahí. Entonces, esa es otra especie. Y luego tuvimos también la tilapia roja, de esa les voy a hablar un poquito más. La, yo me la traje de Yucatán a Veracruz, animales manchaditos y grises, de los dos de estos traje, y empecé a hacer una selección para animales dominantes en color, como es la tilapia nilótica roja. Aquí ven ustedes del artículo de ese que sacamos, los primeros rojos eran así. Fuimos quitándole las manchitas y los grises y obtuvimos este color, ¿no? Ya el rosa dominante sin manchas. Lo de las manchas les quiero decir a ustedes que es algo que yo no estoy muy de acuerdo en que la gente, si le ve un lunar, dice, no, no quiero ese animal, está degenerado, está feo porque está manchado, ¿no? O sea, simplemente son lunares, como una persona. Entonces, quieren animales rojos sin manchas. Se puede ir consiguiendo, como no.
Pero nosotros, yo estoy más por la idea de que no lo he probado esto, si el manchado crece más que el rosa completo. Si este crece más, analizamos la calidad de la carne y mejor producimos manchados porque vamos a producir más carne. Pero hay quien, pues el mercado es especial, ¿no? Lo quieren rojo sin manchas, bueno, pues también se puede lograr. Entonces, aquí hicimos un trabajo de selección masal con animales que me traje de Yucatán. Lo aquí en Veracruz hicimos en 6 generaciones, conseguimos tenerlos así. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de una selección genética, ya sea para obtener animales sintéticos o mejora genética, debemos de trabajar siempre en los efectos pleiotrópicos que se mencionan pues, en la parte genética, que es algún cambio positivo o negativo de la nueva raza, como puede ser la composición química. O tenemos nosotros un trabajo del 2003 en donde encontramos una tilapia de muy baja cantidad de grasa, apenas creo que 0,3. En una ración de carne tú te comías 0,6 gramos de lípidos. Y luego hicimos estudios en todos los perfiles de ácidos grasos, tenía todos los ácidos grasos en la carne. Pero bueno, es un tema de discusión más amplio, pero pues tú le estás ofreciendo a una persona un filete con nada de grasa, pues le puedes agregar exclusivamente los ácidos grasos que le interesen para nutrirlo más o algo así, ¿no? Entonces la composición química es una de las que se altera. También un animal de mayor crecimiento tiende a tener menos proteína en su carne, un sabor diferente. Tienen más agua por la cuestión del estrés fisiológico que viven. Pueden tener menor resistencia a enfermedades. Es lógico, porque si no le das una dieta balanceada, ahorita estamos viviendo situaciones de enfermedades como no se imaginan en todo México y toda América. Hay virus que no había antes en tilapia. Las presas de Chiapas hay problemas de sanidad en la península de Yucatán, donde quiera tenemos problemas y le están metiendo antibióticos. ¿Por qué? Porque probablemente sean animales que no estén que su mayor crecimiento está relacionado con un cambio en su sistema inmunológico. Entonces hay que tener mucho cuidado de esa parte, ¿no? Entonces, nosotros hicimos, fíjense, la tilapia pargunam, pargo es un nombre que le pusimos de manera arbitraria, ¿no? De hecho, una vez con mis compañeros aquí del centro, como una especie de reunión de consejo de ancianos ahí, y ¿quién vota por eso? Sino los que éramos los meros de la investigación, pues, esto es lo que digan los demás. Pero yo hubiera llamado que llamamos tilapia UNAM, ¿no? Pero le pusimos pargo por relacionado con el pescado y así se quedó. Pero la persona de la tilapia, pues, por democracia se la quitamos. Bueno, entonces, el pargo UNAM, fíjense, tiene algo muy interesante. Se puede cultivar en agua 100% salada, la nilótica no. La probamos en el acuario de Veracruz y la nilótica apenas aguanta el 14 de salinidad y la tilapia, el pargo UNAM, el 35 de salinidad. De hecho, tenemos un trabajo en Ensenada con una doctora allá y, no, hombre, crecieron en agua salada de una manera increíble. Igual por acá abajo, Puerto Morelos, crecieron muy bien estos animales en agua completamente salada. Tiene otra gran ventaja y además desventaja. Produce menos cría que la nilótica, pero las hembras en este trabajo nosotros nos encontramos que crecían mucho mejor. Aquí tenemos la parva hembra en el peso final 435 gramos y el parvo macho 623, igual que el nilótico, pero las hembras de nilótica y de parvo hay mucha la diferencia en crecimiento. Entonces no necesitamos hormonas. Ajá, que normalmente se le da, no son dañinas en los crías porque apenas se usan 30 días, en la metiltestosterona. Entonces, todas las hembritas, ustedes saben, se hacen machos funcionales. Pero en este caso no necesitamos hormonas, que es otra posible ventaja. Y luego hicimos estudios también con la parte del desarrollo de las gónadas y vimos que la pargona es mayor crecimiento, pero que su
índice gonadosomático es más lento que la anilótica. Entonces la anilótica gasta más energía en producir huevitos que la parvonal. Esa es la razón por la cual crecieron más las tilapias. Y les digo, hicimos estudios en cuanto a, siempre que hagan alguna cosa de mejora genética, piensen en las consecuencias benéficas o malas, ¿no? Que puedan tener desde el punto de vista que ustedes consideren. Por ejemplo, en ese trabajo del 2003 nosotros vimos que primeros híbridos tenían apenas 0,33 de lípidos en su filete. Tal vez digan, le vendo a esta persona, a usted nada más está comiendo medio gramo de grasa aquí, pero le agrego algún aceitito y ya está comiendo un megafiletote súper nutritivo. Un ejemplo. No quiere decir que sí sea. Evaluamos también la evaluación sensorial. Saben diferente las tilapias rojas que las grises. ¿Por qué? Puede ser también porque las tilapias grises filtran más alimento natural, como que tienen un par más de branquiespinas. Siempre hay una razón y la pargo un poco menos, entonces saben diferente. Y hicimos también estudio de atributos. Lo que yo no veo, fíjense, lo voy a escudriñar más en el caso de la GIF, es que ellos creo que no hicieron muchos estudios sobre este tipo de cosas, de composición química, de evaluación sensorial, nada más puro tamaño. Entonces, también hay que pensar en lo que puedes ocasionar al seleccionar animales. Entonces, el pargo nosotros hicimos estudios. Y como todo, no quiero decir que es lo máximo, pero hay gente que le puede gustar el pez rojo, otro quiere el pez gris, quiere, por ejemplo, un queso más intenso que otro. Entonces, la variabilidad en los productos es lo que te va a dar más mercado. Un ejemplo de selección genética mendeliana de dominancia completa, que fue, por ejemplo, de la coloración inicial. Aquí empezamos con animales grises y rojos que me traje de Yucatán. Entonces, es bien sencillo ver. Este autor Tabe es muy fácil, por ejemplo, mira, cuando estamos hablando de una dominancia completa, los animales dominantes, estos, no sabes si el color, si este rojo es homocigoto o heterocigoto. ¿Qué quiere decir? Que sea rojo por fuera, pero que también tenga sangre que esté escondido el color tipo silvestre. Entonces, nosotros no podemos seleccionar, decir que este animal es homocigoto o homocigoto heterocigoto, porque no lo conocemos. Entonces, cuando tú seleccionas para un color de dominancia completa, tú debes de ir a disminuir la frecuencia de los animales recesivos. Estos se llegaron con 94,4% de peces grises. Y siendo razonables, dije, vamos a buscar de grises, nada más tenga 2,5%. Si tú te pones muy exigente y dices, yo quiero 100%, a lo mejor tus nietos acaban de investigación. Pero en este caso, llegamos con 94,4% de grises y dije, bueno, vamos a ponerlo a 2,5, algo razonable. Entonces, muy sencillo, esta metodología de Tabe, nada más saca la raíz cuadrada de los grises deseados, que son del 2,5 y el resultado de esa raíz cuadrada es 0,025 en la frecuencia de la UN y ya tiene nada más un valor de 0,158 y el de los grises iniciales que era 94% divides entre 100 y saca raíz cuadrada y tienes 0,97.2 de la Q0. Es así de fácil. Entonces ahí nada más lo que haces es ¿cuántas generaciones requieres? Que es la N, 1 sobre QN menos 1 sobre QO, Q0. Y resulta, si en estos bien fáciles números, ustedes nada más llegan a la conclusión que necesitan 5,3 generaciones. Pero dijimos que sean 6, por redondeo. Decimos 6 generaciones
Y efectivamente vimos de la primera que ven ustedes, la barra de las grises, cómo llegaron los animales y muy poquitos rojos. En la segunda, que eliminamos ya los grises, fíjense cómo sí. Los genes son como las matemáticas, exactamente te va a dar ese resultado. Entonces, hacia la quinta generación yo tenía ni uno gris, pero cuando es dominancia completa. En el caso de este doctor Fitzsimon, no lo va a conseguir nunca porque es por cuando se cruzan dos razas de diferente color, dan un tercer color, ahí sí no es posible. Y obtuvimos entonces la generación final. Después de esto, tú lo que haces es una prueba de progenie, que es muy facilito, en donde tú dices, por ejemplo, logaritmo de la probabilidad y logaritmo de que el animal sea homocigoto o heterocigoto es la mitad, ¿verdad? Entonces de ahí tenemos que 0.05 es la probabilidad de rechazar la hipótesis, como las estadísticas, y el 0.5 es la probabilidad de que el pez sea rojo homocigoto. Y nada más sacar los logaritmos de 0.05 y el logaritmo de 0.5, tenemos estos valores de abajo, y la prueba de progenie, que nos dice? Logaritmo de 0.05 menos entre logaritmo 0.5 nos da estos valores y nos dice que 4 cruzas son suficientes para evaluar si tu nueva raza es homogamética, es homocigota o heterocigota. Y así lo hicimos. Entonces cruzamos parejas de machos rojos con hembras grises y machos grises con hembras rojas y obtuvimos que todas eran 100% rojas a esa probabilidad. ¿Ok? Es muy sencillo, ¿verdad? Y este es el trabajo que hicimos de selección genética. También vimos lo que era la consanguinidad, que hay que tener cuidado, no hay que tenerle miedo a la consanguinidad porque es un método de selección también. Y no tuvimos una consanguinidad elevada. Hay quien dice, por ejemplo, Dos que minutos, doctor. el mismo Tabe comenta que que, ¿cómo se llama? Que no más del 5% de consanguinidad, pero eso depende de cada pez. Nosotros no hemos visto pérdida de crecimiento en animales y no tuvimos ni siquiera consanguinidad arriba de 5. Entonces, hay muchos elementos importantes. Esto es lo que tuvimos como resultado de las crías de esa prueba de progenie. Y nuestro parguito, también de ustedes, por supuesto, de ellos se puede cultivar en agua marina, por si le interesa. Las tilapias igual, en Cuba, en una visita que tuve allá, quieren producir peces marinos. Bueno, puedes tener tilapias en tierra, alimentarlas con abonos naturales y darle de comer los pescados a los peces marinos en agua salada, en lo que se atontan las tilapias, se las comen los otros y es otra posibilidad. Y pues este es nuestro logotipo de nuestro pargo, pues orgullosamente mexicano y de todos ustedes, de nosotros y del pueblo de México. Esa es a grandes rasgos esta pequeña presentación. Hay muchas cosas que hemos estudiado sobre esto, hemos andado por varias partes y y bueno, yo creo que la tilapia va a dar mucho, mucho todavía en un futuro. No la descarten y ojalá puedan producir tilapia ustedes también de manera personal. Daniel, pues gracias, estamos a la orden. Muchas gracias, doctor Mario. Abrimos la serie de preguntas en el auditorio virtual y en el auditorio en físico. Los del auditorio en físico, por favor, acérquense a la parte de adelante donde está el micrófono. Y en el auditorio virtual, en la parte de abajo de sus pantallas, aparece para que levanten las manos y irles dando la palabra. Adelante, parece que tenemos una pregunta en en el auditorio físico. Adelante, nombre y pregunta, por favor. A la orden. Qué bueno.
¿Ya me escucha, doctor? Sí. Ah, ya. Es que tenemos apagado el micrófono. Eh, bueno, le comentaba, bueno, primero muchas gracias por su presentación, estuvo muy interesante. Mi nombre es Laura y mi pregunta iba enfocada en torno a la reproducción. En este caso, por ejemplo, en el pargo, nuestro pargo mexicano, al tener pues un menor, pues no sé, requerimiento energético en cuanto al crecimiento gonadal, ¿no afecta directamente los ciclos reproductivos? Mira, sí, se produce menos cría, Mm, pero como tilapia, ya ves que las tilapias pues tienen normalmente un promedio de 2 crías por gramo de hembra. La tilapia la pargo menos, pero aún así con esa producción de cría tú puedes abastecer tu granja. Y sí, efectivamente, les mostré ahí una pequeña grafiquita de el índice conadal, lo evaluamos en comparación con la nilótica, es hasta que hay el primer desove, la tilapia nilótica presenta un mayor peso de su gónada, la hembra, pero cuando ya desova, se baja. Entonces sí es una de las consecuencias. La pleiotrópicas, la pargo, al usar menos energía en producir huevos, crece más. Pero con mm. las crías que tienes, es suficiente. Ahorita hay un mercado grande ya, por ejemplo, en varios países la tenemos, el pargo, y están muy contentos con el pargo en Dominicana. Producen varios millones de crías mensual, ya están produciendo. En México también todavía hay una como que la gente sigue aferrándose a la gris y porque sí se produce también, pero es cuestión de abrir mercado, pero sí, en ese sentido sí hay un poco menos hay menos producción de cría con la parva. Es lo que te Ok, digo. Por un lado, cero hormonas, tú la puedes producir sin hormonas completamente. pues sí. En este caso, de ese estudio que hicimos, agarramos las poblaciones de los dos y había apenas el 20% de machos de crías de manera natural de las dos especies. Y porque pero el 100% en el caso de la pargo se pudo vender porque tienen un peso apropiado de mercado. No sé si te conteste con esa pregunta. Sí, 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 claro que sí, Doc. Muchas gracias por la pregunta y por la plática. Sí, de nada. Muchas gracias. Otra pregunta en el auditorio físico. En el auditorio virtual pueden abrir nada más. Si tienen problema con el micrófono, auditorio virtual, por favor, háganmelo saber. El doctor Ricardo Pérez, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Pero muchas gracias por la presentación. Mi curiosidad es en torno a, ¿ustedes están produciendo comercialmente las crías de este pargo o están asociados con algún laboratorio comercial que produzca los juveniles? Mira, gracias por la pregunta. Ha habido en parte un poco de resistencia de la gente que tiene tilapia, pero ya en los últimos 2 años, 3 años, han tenido una visión diferente. Por ejemplo, ya están buscando más la tilapia, la pargo, la color rojo, por los atributos que tiene. Quiero comentar que no precisamente es una panacea en el sentido comercial. Hay gente de Baja California que le he vendido reproductores y dice, bueno, yo mis locatarios que de pescado unos no quieren nada con el rojo, no lo quieren ver, otros quieren la mitad y la mitad, otros quieren puro rojo. O sea, va cambiando. En la parte de por acá, yo he visto tilapias rojas, no sé, pues son como unas híbridas en algunas tiendas de Estados Unidos que van de Colombia.
Allá con ellos en la parte norte buscan más el rojo en algunas partes, unas tiendas como Costco. También he comido tilapia gris de muy buen tamaño en Estados Unidos y de esa no sé dónde va. Pero nosotros ya hay varias personas aquí en México que la tienen, nosotros también la tenemos y al programar digamos, un proyecto de alguien que diga yo quiero tantos reproductorcitos, evaluarlos, también los podemos organizar y con un tiempo se los preparamos y se los vendemos. Pero no hay una acá expansión todavía muy grande. Yo espero que sí vaya creciendo más. Por ejemplo, prácticamente en Dominicana es la tilapia roja la que más está vendiendo. Entonces, y es pargo, o sea, ellos están sacando ya sus colores, todo aquello, ¿no? Pero ya una vez salido de acá de nosotros, luego la gente te vende el pargo como pargo, pero no es pargo. Entonces es el único pequeño riesgo que hay. En el caso de nosotros, pues no producimos una gran cantidad de semilla comercialmente, pero sí podemos planear una producción de reproductores jóvenes para que la gente tenga pargo auténtico. Muy No bien. quiero decir que todos sean deshonestos, pero sí se puede dar esa situación. Muchas gracias. Sí, sí, Ricardo. Va a servir. Muchas gracias, doctor Ricardo. Doctora Cristina Escobedo. Hola doctor, buenos días. Muy interesante la historia de Gracias. la tilapia. Desconozco cómo iniciaron seleccionando los marcadores de color. Me imagino que pues ahora con lo de secuenciación masiva y todo esto, pues ya es muy fácil. Pero al inicio, ¿cómo le hicieron ustedes para identificar los SNPs asociados al color? ¿Secuenciaban todo el genoma o ya tenían ustedes marcadores No, mira, para el color? lo hicimos de manera así evidente, práctica, no precisamente con estas nuevas herramientas. Porque, bueno, también, porque al mismo tiempo que tú evalúas algo, pues ya comentaba yo una vez con el doctor McAndrew en Escocia sobre ese tipo hicieron un microsatélite para identificar la anilótica. Y me decía, pues es que todas las anilóticas son iguales. Así desde el punto de vista, no hay gran diferencia. Entonces, nosotros lo que hicimos fue dejarnos guiar primero evaluamos la dominancia, ¿no? O sea, de manera práctica. O sea, nosotros vimos que el rojo es dominante completo sobre la anilótica, y empezamos. Y luego también adquirimos la Rocky Mountain y sabíamos que era dominancia completa en blanco en este caso sobre la tipo silvestre. Ya sabíamos que era así, por pruebas. Yo hice también algunos cruzamientos de la áurea, por ejemplo, fíjate, la áurea de color silvestre es dominante sobre la roja nilótica, ¿no? Sobre la Stirling. Entonces, no necesariamente la roja va a ser, en este caso, la nilótica va a ser dominante completo sobre todas las white type o tipo silvestre. Entonces, ya conociendo tú de una manera práctica el modo de acción génica de cada uno de los animales, ahí fue como empezamos nosotros. Entonces, como te decía, ya había evaluaciones de esta Ornorum gris, el macho homogamético, pero de recesivo con respecto al mozambico rojo, que era una hembra homogamética. Y vivimos también, hay varios trabajos desde mediados del siglo pasado de Hicklin, de Fitzsimmons, de varios, que sabían que el Ornorum, el áureo, son homogaméticos. Y también hay estudios de dominancia, ¿no? Entonces, con base en esa información y la práctica, obviamente, de nosotros, ya fue como fuimos evaluando las combinaciones. Vimos, por ejemplo, qué colores nos daban cuando cruzamos la roja Stirling con la gris. Y luego me traje unos de Colima que eran áureas y eran dominantes sobre la roja. Entonces, eso lo hicimos de manera práctica, sin cuestiones de genética así, de marcadores y todo, que bienvenido ese tipo de cosas, ¿no? Pero así como empezamos hasta que llegamos
a dos pargos, uno que procedía del color de la áurea, que nos da que no hay codominancia, por así decirlo, en donde hay una especie de herencia intermedia en donde el color era el blanco de la áurea cruzado con el rosa de la nilótica nos daba un color crema, pero ese era el alelo áureo. Pero cuando ese heterocigoto Rocky Mountain tenía presencia del gris de nilótico, nos daba roja porque era recesivo con respecto al rojo. Fue ese tipo de cosas que estuvimos trabajando hasta que definimos bien el pargo. Entonces, ya ahorita el punto es seleccionar por color y por tamaño. Entonces, ya el siguiente paso de cuando tú formas ya una raza sintética, el siguiente paso es como Adán y Eva, ya tú una población la mandas a un lugar, otra a otro lugar, después la recobras y si buscas resistencia en algo o si buscas un mayor tamaño, pues lo vas a poder posiblemente encontrar así como lo hicieron con la Jeep. Ya, entonces esos animales ya se transforman en una selección genética intraespecífica. Primero, Primero lo obtienes como interespecífico, pero ya después que lo conseguiste, entonces empieza la selección intraespecífica. No sé si te enredé más o algo así. No, está bien, doctor, muchas gracias. Sí, sí entiendo que lo hicieron más que nada por el fenotipo. Sí es Gracias. talacha, es mucha talacha, pero Sí, muchos porque años, esta ¿no? gente que trabajaron con la HIP trabajaron muchísimo en hacer selección individual y cruzas del macho con varias hembras, es mucho trabajo, pero nosotros usamos normalmente selección masal, que es más cómoda, más y bueno, con los recursos, ¿no? Pero ustedes no le tengan miedo a hacer una parte de selección, nada más piensen en las consecuencias que puedan llegar a tener. Muchas gracias, doctor. Para servirte. Muchas gracias. Tenemos espacio para un par de preguntas muy rápidas y respuestas muy rápidas, porque nos queda poquito tiempo. Adelante, doctor Pedro Cruz, y después Pati Estrada. Híjole, no sé si va a ser muy rápido. Doctor, muchas gracias por su plática. Por acá, soy el doctor Pedro Cruz. Por acá, el doctor Francisco Magallón hace Ah, años sí. se puso a examinar las poblaciones que había acá en Baja California Sur, poblaciones ferales, y fue bien curioso porque encontró áurea, mozambica, nilótica. Las caracterizamos a nivel genético muy, muy bonito y se ve cómo la gente las empezó a mover de una laguna a otra y así, ¿no? De pozas, perdón. Fue bien interesante porque en el medio natural es una tilapia bien chiquitita, pero Ajá. se la llevó Francisco al laboratorio, le dio bien de comer, como usted bien dice, y no, hombre, una tilapia muy, muy grande, ¿no? El problema que hubo fue para reproducirlas. Ya como que cierta barrera, no se logró. La idea era hacer algo sintético también, cruzas entre estas, pero no lo logramos. Mi pregunta es, doctor, ahorita con la que tienen ustedes y en términos de variabilidad genética, que a mí me queda muy claro, la tilapia aguanta mucho la endogamia y de hecho pues es un mecanismo para obtener líneas no endogámicas superiores. ¿Cómo le hacen ustedes con su población sintética ahorita? Si en un momento dado por la propia selección fuera que se hayan quedado con familias muy exitosas, ¿no? Y por tanto, pues tan emparentadas. ¿Creen ustedes, y no sé si lo comentó, la posibilidad de meter sangre nueva de algunas? Mira, aquí lo que procede, ya una vez que conseguimos un animal que conocemos, pues lo más que se pueda de ella, los colores, lo que hemos visto, ¿no? Calidad de la carne, etcétera. Entonces, ya tienes esa nueva población. La consanguinidad, como tú bien dices, es un método de selección también, pero después de que aparece algún alelo raro o un alelo interesante, pues hay que procurar que ese animal, la otra parte de cuantitativa, hayamos una mayor variabilidad. Entonces lo que tienes que hacer es moverlas del lugar.
Al irse a otra parte, los animales van a mutar sin que tú lo percibas y cuando los juntas de nuevo, ya se genera una heterosis, que fue lo que pasó con la GIF. Entonces acá tú has dicho algo muy cierto. Por ejemplo, yo he parado algunos, bueno, no he contribuido a unos proyectos con FAO que me han dicho, vamos a meter especies nuevas a América, espérate. Yo he visto animales GIF en Guatemala, en varias partes, buenos animales. Entonces, ¿para qué traes animales diferentes con un riesgo diferente de infecciones, de virus, lo que sea? Mejor evalúa eso que tienes ahí y darle seguimiento. Posiblemente esos animales que ustedes obtuvieron, que crecieron muy bien, algo faltó para la reproducción, algo. Pero ahí tú estás observando que efectivamente el gen, el mismo cromosoma que tiene en la UNAM, por ejemplo, que a veces no hay comida y todo aquello, lo que pasa en las instituciones, esos genes se expresan tanto con el animal de traspatio como con la granja grande. Entonces lo que hace falta es el ambiente. Algo ha de haber pasado de que no se reprodujeron, no sé. Es cuestión, no puedo decirte exactamente qué pudo haber pasado, pero cuando ya tienes la raza sintética de origen interespecífico como el pargo, entonces el siguiente paso es distribuirla, nada más que un lugar donde sea seguro, ¿verdad? De que no te vayan a dar gato por libre luego. Entonces las vuelves a juntar y vas a tener un éxito en el crecimiento. Yo insisto mucho en la parte del límite biológico. Porque la anilótica, como he visto, y el pargo en observaciones así personales, cuando les das de comer y tiene buen agua, crecen unos animalotes con más de 40% de filete y inmensos. Y es simple y sencillamente la Stirling. Y son animales que se defienden más de la parte de agresiones, de infecciones. Entonces, en ese sentido, yo aconsejaría, qué bueno que evalúen eso, es importante, pero darle un seguimiento y saber qué pasó, por qué no se reprodujeron, pero seguramente se puede lograr la reproducción, Pedro. Gracias, No sé doctor. si, no sé si te cantinflé o algo así, pero No, 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 muy interesante. Muchas gracias. no Por más. cierto, ¿no tienen pensado publicar algún volumen especial sobre tilapia? Yo tengo resultados y sí me gustaría que fuera más que nada, pues para un público, ¿no? Ad hoc, mexicano, pues que pudiéramos... Mira, ahorita estoy trabajando con un manualito, sencillo, práctico, para productores y no productores. Y porque se nos escapa mucho la producción por el tema del oxígeno, porque no entendemos, no sabemos el tesoro que tenemos en las manos con nuestras tilapias. Son unos animales o técnicos extraordinarios, pero como uno lo ves medio feo, así, igual a los investigadores de tilapia nos ven medio feos y todo, pero es un tesoro inmenso que tenemos con las tilapias. Es un animal que podemos producir en México en agua salada, salobre, dulce, con plancton combinado, que alimenten peces marinos. Es una inmensidad de posibilidades que tenemos con la tilapia. Y tenemos una carne baja en grasa, sin espinas, blanca, muy buena. Entonces, sí, estoy trabajando en eso de un pequeño manualito, ¿no? Porque creo que en la agricultura también hay gente que tiene granjas muy grandes, se puede decir de 1,000 toneladas al año, pero no sabe nada de peces. Disculpen que los interrumpa aquí. Este, Varios compañeros y varios alumnos voy a detener la grabación, pero están que siguen platicando. Podemos seguir platicando los que gustan quedarse un ratito mientras que no usen la conexión la gente muchas gracias, doctor. Para en este momento la grabación, pero seguimos platicando. Ok.